Vamos entonces a comenzar la clase de hoy y yo le estaba diciendo a los que tuvieron al principio que vamos a tratar de hacer todo lo posible por cubrir todo lo que podamos lo más pronto posible para que ustedes puedan tener tiempo para preparar las cocinas, preparar todo lo que falta por preparar, que siempre es a la última hora, se forma el corre-corre y vamos a decir, vamos a llegar a decir gracias a Dios cuando ya todo el mundo se va, de, ahora uno puede descansar, ¿no? Pero para darle tiempo para que todos ustedes puedan tener todo tiempo para la preparación. Bueno, la semana pasada estábamos y como decía Manny, esto es una introducción a lo que es la Biblia, ¿no? La Biblia, una es más diferente que otras, pero más o menos, ¿ok? El único lugar donde vas a encontrar la palabra Biblia en una Biblia es afuera. La palabra Biblia nunca la vas a encontrar dentro, porque la palabra Biblia significa libros. Es una palabra griega que significa libros. Por lo tanto, todo lo que nosotros hoy día reconocemos como la Biblia son diferentes libros que se han puesto juntos para llegar a formar un libro. Pudiéramos decir que la Biblia es la biblioteca de Dios, ¿no? Porque de aquí nos habla de Dios antes que viniera al mundo y después Dios después que llega él al mundo, ¿ok? A estar entre nosotros. Y ahí viene la primera parte, ¿ok? La Biblia está dividido y hoy sí que deberían de tomar nota, porque lo que yo voy a decir lo digo muy rápido y lo van a perder. Okay. La Biblia está dividida. Si pudiéramos ver la Biblia, y vamos a decir que esto es un libro, ¿no? Tiene dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento. Correcto. ¿Ok? Antiguo y nuevo. ¿Ok? Viejo y nuevo. Como lo quieran nombrar. Lo importante es que sepan que está dividida en dos partes. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en lo que es la Biblia católica. ¿Ok? Que es la que muchos de ustedes me han enseñado y ahora les voy a enseñar cómo buscar para estar seguro. ¿Okay? En el Antiguo Testamento hay 46 libros. ¿Okay? Acuérdense, cada uno de estos nombres que ustedes vean aquí, el primer Samuel, el segundo Samuel, Génesis, Números 1, Números 2, Levítico, todos estos son diferentes libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿okay? Tenemos 27 libros. ¿Okay? Ahora, de nuevo, estos libros son considerados, aquí están acumulados también las cartas, ¿no? Si ustedes han puesto atención en misa, cuando viene la segunda lectura, en muchas veces el lector dice, lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, o lectura de la primera carta de Juan cada vez que usan es una carta que fue escrito a una comunidad que estaba comenzando. Por eso es muy importante para nosotros. Muchas veces nos podemos identificar porque en esas nuevas comunidades que estaban comenzando no eran más diferentes que lo que somos nosotros, comenzando a conocer, a aprender, a averiguar, ¿no? A ver si esto es algo que yo puedo entender y llegar a vivir. Por lo tanto, si ponemos atención a esa segunda lectura
y la vemos como cartas de consejo, ¿no? Porque todos fueron libros, pero fueron libros que se fueron acumulando las cartas, y entonces llegan a ser un libro porque guardaron todas esas cartas y llegaron a ser las cartas que Pablo escribió a una comunidad o escribió a otra comunidad, corrigiéndole errores, contestando preguntas, así como ustedes me mandan preguntas por text. Mentira, ustedes no lo hacen, ¿ok? Como ustedes pudieran mandar preguntas por text, pues aquellos días habían comunidades que tenían dudas, entonces mandaban un mensajero a donde se encontraba Pablo y le pedían a Pablo que le contestara esta pregunta. Entonces Pablo no lo escribía, se la daba al mensajero y el mensajero volvía a la comunidad y la leía, carta de San Pablo, ¿ok? Y así se acumularon las cartas que son los ¿cómo se dice epistles en español, Manny? Epístolas. ¿Cómo es? Epístolas. Las epístolas, ajá. La colección de estas cartas, gracias, Manny. Las epístolas estas existieron antes de los evangelios, porque como van a ver ahora, en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, right? Son 4 evangelistas que escriben la historia de Cristo entre ellos. Cada uno de ellos lo está escribiendo a una comunidad diferente, pero son los 4 evangelistas, ¿no? Y esos 4 evangelistas son en la Biblia. Ese es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Correcto. Ok, por eso lo estoy poniendo al lado acá. Yo no sé si se ve. Ok, sí. Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Ok? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿ok? En la Biblia comienza con Mateo, ¿ok? Aunque muchos de los que han estudiado, maestros de bíblicos, opinan de que fue Marcos el que escribió el primer evangelio, aunque tenemos a Mateo en el orden de la Biblia, a Mateo lo tenemos primero, ¿ok? Y la razón por la que ellos citan que Marcos fue el primer evangelio fue porque Marcos en sus historias, en el evangelio de él cita el nombre de aquellos de quien él cuenta una historia, ¿no? El Cirineo. Hoy vamos a ir entre un ratico, vamos a ir al Cirineo. Pero vaya, diferentes personajes en su evangelio, él le da y los reconoce por nombre. Los otros no lo hacen tan común como lo hace Marcos. Por lo tanto, se da por entender que aquellos que estaban leyendo el evangelio de Marcos conocían el nombre o habían oído del nombre, o a lo mejor conocía a la persona de cual Marcos estaba contando. El que fue curado por esto, aquel que fue sanado de aquello. Él los nombra por nombre, ¿no? Una cosa es decir, hubo un hombre en Corpus Christi que Dios lo sanó. Y otra cosa es decir, a Tony, Dios lo sanó. Ya le da una autoridad con nombre, ¿no? Le da una autoridad a lo que sucedió y lo reconoce como, le da testimonio de que fue verdad, ¿ok? Al conocer la persona por nombre, porque la persona no puede, no está inventando un hombre cualquiera, sino una persona individual que fue sanada, ¿ok? So, aquí tenemos los cuatro evangelistas, ¿ok? Cuando leemos el evangelio en la iglesia, cuando el diácono o el sacerdote va a leer el evangelio, él va a leer el evangelio, el verso del evangelio, y por eso muchas veces los protestantes dicen, oye, pero ustedes los católicos nunca leen la Biblia. Oye, si en toda misa se lee la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las epístolas, ¿ok?
So, tenemos Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Si seguimos el orden que se sigue en la misa, todos los años tienen un número o una letra, ¿no? A, B, C. Los años litúrgicos siguen un ciclo de 3 años. Quiere decir que el Evangelio de Marcos, que acabamos de terminar con él este año ya, ahora el domingo que viene, ya empezamos con el C, porque vamos a empezar a leer del Evangelio de Lucas. Pues el Evangelio de Marcos no lo vamos a volver a leer por 3 años. De aquí a 3 años, ustedes van a volver a oír el sacerdote el domingo leyendo el Evangelio de Marcos, o el diácono, o sea el diácono o el sacerdote, va a estar leyendo el Evangelio de Marcos de aquí a 3 años. Ahora el año que viene empezamos de nuevo con Lucas. Juan, el Evangelio de Juan se usa en Semana Santa, se usa como relleno muchas veces en Semana Santa con todos, pero más se usa con Marcos porque el Evangelio de Marcos es corto y por eso es otra de las citas que aquellos que han estudiado citan de que Marcos fue primero porque todos los demás pusieron más porque fueron inspirados a seguir cubriendo más que lo que había hecho Marcos. ¿Ok? Entonces Juan se rellena en semanas durante Lucas. Juan y estos tres se consideran, el término es sinópticos, que son similares, ¿no? Porque los tres cuentan muchas veces la misma versión, pero lo cuentan de una manera diferente, de una manera como la ve la comunidad que ellos le están escribiendo. ¿Ok? Por lo tanto, todos estos tres son muy parecidos. Cuentan una historia, tú puedes verla, tú puedes entenderla y asimilar lo que están tratando de decir. El que es diferente es Juan. El Evangelio de Juan es mucho más difícil, o no vamos a poner difícil, es más complejo para poder leer, porque el Evangelio de Juan es como si fuera una cebolla. Lo que tú lees y lo que tú entiendes no es totalmente lo que él estaba tratando de decir. Por lo tanto, tienes que quitarle una ¿cómo se llama? Una hoja arriba de la otra hoja, y mientras más para adentro tú vayas con lo que mismo que acabas de leer, y entre un ratico Manny va a hablar de lo que es el lección divina, que es el poder entrar dentro de lo que acabas de leer, y le vas a poder sacar mucho más fruto porque la cebolla es mucho más potente mientras más adentro tú vayas. El Evangelio de Juan es de esa manera. Es también el que más el que más te va a llevar a tener que estudiar de una manera más profunda, porque Juan es muy espiritual en la manera que escribe. Los otros están contando una historia, están contando lo que sucedió, están contando cómo lo vio una persona o cómo lo vio el otro, están más o menos llevando a cabo la historia de lo que fue la vida de Cristo. ¿Ok? Aquí tenemos estos 4. Ahora, Lucas es el único que viene de estos que tiene educación. Lucas es un doctor de profesión. Por profesión es un doctor. Por lo tanto, él escribe el evangelio de él mirando de afuera hacia adentro, observando y reportando lo que a él le cuenta, ¿no? Lucas no estuvo con Jesús. Él está reportando lo que hizo Jesús y cómo vivió Jesús. Lucas también escribe un segundo libro, ¿ok? Y el segundo libro de él es el Hechos de los Apóstoles.
Él tiene dos libros en la Biblia. El primero es el Evangelio de Lucas y el segundo es lo que sucede con la iglesia después que Jesús en su ascensión, lo acabamos de rezar en el rosario, ¿no? El misterio de la ascensión. Cuando Jesús vuelve a su trono, ¿qué sucede en la iglesia? ¿Qué sucede? ¿Cuáles fueron aquellos primeros pasos que dio la iglesia? ¿Cuáles fueron aquellos momentos de dificultad que tuvo la iglesia al comienzo? ¿Cómo fue que la iglesia fue creciendo? Eso lo vemos en el Hecho de los Apóstoles y por lo tanto sigue lo que está tratando de explicar, ¿no? De que los Hechos de los Apóstoles es lo que hicieron los apóstoles cuando ellos salen después de haber recibido de que nace la iglesia en Pentecostés, ¿no? El domingo en que la iglesia viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los apóstoles que estaban escondidos salen al mundo sin tenerle miedo a nada, a hablar en idiomas que todo el mundo lo entendía, diferentes lenguas, todo el mundo entendía lo que decían. ¿Por qué? En ese día, en Pentecostés, nace la iglesia y por lo tanto comienza eso, los Hechos de los Apóstoles. De ahí es Lucas en el Hecho de los Apóstoles que explica cómo es que nace cómo es que nacen los diáconos dentro de la iglesia. Todo pasito que fue tomando la iglesia poco a poco. ¿Okay? Juan también tiene dos libros y tiene otro libro de colección de cartas. ¿Okay? Juan tiene el Evangelio de Juan y el último libro en la Biblia que se llama Revelación, ¿right? O Apocalipsis. Revelación o Apocalipsis, ¿no? Y si tienen la Biblia, pues pueden pasar al último libro, al último libro que tenemos en la Biblia, y ahí van a tener cómo escribir Apocalipsis. ¿Ok? Y acuérdense que la palabra Apocalipsis quiere decir el revelar, ¿no? Por eso es que hay algunas versiones que le dicen el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Es lo mismo, lo único, uno es el nombre y el otro nos explica lo que es. ¿Okay? Estaba yo una vez con un muchacho dando una charla a un grupo de jóvenes y una muchacha hace una pregunta buenísima para mí. Dice, óyeme, pero si Pedro fue el primer papa, ¿por qué Pedro no escribió un evangelio? Si él fue el primer maestro, ¿por qué no enseñó? Pedro, tenemos una colección de cartas de Pedro y también tenemos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se opina que fue dictado por Pedro. Pedro le dictaba a Marcos y Marcos escribía lo que Pedro le decía. Y en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y lo interesante de todo esto es la humildad de Pedro, porque tú lees el Evangelio de Marcos y te encuentras con que cada vez que Pedro abría la boca era para decir un disparate. Y él dicta a Marcos que lo ponga en el Evangelio. De una manera muy especial, yo creo que nos da a entender la gran humildad de Pedro, que uno lo ve, vaya, el gran cambio de Pedro también, ¿no? Porque Pedro se veía que era una persona soberbia, que tenía su carácter y al fin, cuando dicta el libro, lo dicta de una manera que no se esconde para que sea él glorificado, sino para que el mundo se pudiera identificar con él y sus limitaciones. Eso es impresionante, de poder ver un líder que se critica a él mismo, reconoce su lugar como líder, pero también se reconoce sus limitaciones. En el Antiguo, yo creo que aquí ya hemos cubierto entonces lo que es el Nuevo Testamento. Una pregunta. Dime. Ajá, Marco escribe lo que decía Pedro, ¿no?
Ahí está. Acuérdate, quiero estar claro. Todos los autores en la Biblia son autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que escribieron. Pudiéramos decir que el verdadero autor de cada libro es Dios, ¿no? Correcto. Y en este caso, Marcos, y es interesante porque Marcos identifica en el evangelio de él, cuando venga Semana Santa, yo se lo voy a recordar, pero si yo no sé, si a mí me olvida, yo espero que ustedes puedan recordarlo. Marcos se identifica a él dentro del evangelio como el muchacho que va a donde cogen a Jesús preso, y cuando los soldados se tiran a cogerlo a él se quita lo que tenía puesto y sale corriendo desnudo. Eso está puesto en la Biblia. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Y volvemos a caer lo que Manny va a explicar hoy más tarde, los lecciones divinas. ¿Qué tiene, qué explica esto? Bueno, Marcos quería que todo el mundo supiera que él estaba allí y que él salió corriendo. De nuevo, la Biblia nos trae personajes que en ninguna manera, fuera de José, María y Jesús, ninguno fue perfecto. Todos tuvieron su debilidad, todos tuvieron sus momentos de gloria y sus momentos de bochorno, ¿no? Fíjense, los mismos apóstoles que después están dispuestos a morir por la fe, por la iglesia, por Jesús, y se entregan a su martirio. Cuando tenían que haber dicho presente, el único que nos cuenta las escrituras que estuvo presente fue Juan. Y es Juan el que escribe en el evangelio de él que él estuvo presente al pie de la cruz, ¿no? Porque es un detalle que es importante. Todo esto tenemos que reconocer que en estos personajes no tenemos personas que fueron perfectas, y que los libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Quiero llegar al punto, porque no vamos a tener tiempo hoy, pero sí se lo voy a contar para no tener que buscarlo. En Marcos tienen ustedes Marcos nos nombra, déjame ver si no, un momentico aquí si lo encuentro rapidito. Nos coja. Déjame ver. Contra. Cuando a Jesús lo llevan a ser crucificado, Marcos nos dice que cuando lo llevaban cargando la cruz, los llevan y lo pasan por un señor que venía del campo, ¿okay? Y de nuevo volvemos a caer en que Marcos siempre nombra a los personajes. Vamos a decir, y ahora yo les voy a explicar esto, pero escríbanlo por ahora, nada, solamente escríbanlo por ahora. Número 15, punto 21 al vamos a ver. Pero ese es del Nuevo Testamento o del... Acuérdate, cuando tú oigas Marcos, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, siempre Nuevo Testamento. Eso no está metido en el Antiguo Testamento. Ya. ¿Okay? Cada vez que tú oigas la palabra Mateo, ya tú sabes que Nuevo Testamento. Claro. Marcos, Nuevo Testamento. Lucas, Nuevo Testamento. Juan, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Revelación, Nuevo Testamento. Todo eso son ya
le están escribiendo lo que ya había sucedido. Vamos aquí, vamos a ver. Bueno, del 21 a, vamos a ver, del 21 a 21 nada más. Ok. Así dice el verso. Un hombre de Cirené llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Fíjense ustedes, y esto es una de las cosas que Manny tocará otra vez de nuevo. Ahorita cuando vayamos a hablar de cómo leer y cómo meditar cuando uno hace práctica la lección divina, ¿no? El leer y meditar la palabra de Dios. Ustedes oyen de nuevo, que oigan, es interesante que oigan. Un hombre de Cirené llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Uno lee ese pasaje y puede seguir leyendo el verso completo del Gólgota, cuando llegan al Gólgota, cuando llegan al lugar de la crucifixión, y le has pasado por encima a una tremenda lección. Marcos nombra los hijos del Cirineo. Ningún otro evangelio, ninguno de estos tres, nombra a los hijos del Cirineo. Ahora uno se dice hoy, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, Tony? ¿Por qué eso es un gran detalle? Bueno, el gran detalle es en que cuando Marcos le estaba escribió su evangelio, la iglesia conocía a Alejandro y a Rufo. Lo que la iglesia no sabía o conocía de que quién había sido el padre de Rufo y de Alejandro. ¿De dónde salían estos muchachos? Y ahora lo interesante es de que Rufo y Alejandro llegaron a ser obispos en la iglesia cuando la iglesia comienza en el primer siglo. Fíjense ustedes, un hombre que venía del campo, que no quería nada que ver, que tengo un millón de otras cosas que hacer, estoy cumpliendo con la familia, ya vengo cansado, yo no, ni estoy de acuerdo con los romanos, ni soy fanático de los judíos, así yo vuelvo ya del campo. Y aquí Marcos lo nombra y nos da a entender de que cuando el hombre cambia, cuando el padre de una familia se entrega por completo de todo corazón a Dios, el destino de la familia de ese hombre, de ese padre, cambian para los hijos. Es impresionante de que esto haya sucedido. Y esta es la lección que nos trae este verso nada más. Capítulo 15, verso 21. ¿Quién es Rufo y quién es Alejandro? Uno le pasa por arriba y ni se da cuenta hasta que no lo estudie. Pero ven acá, ¿por qué fue tan importante para Marco nombrar a los hijos del Cirineo? ¿Por qué? Porque era importante para Marcos de que aquellas comunidades que estaban comenzando a caminar con la fe, a conocer la fe, supieran de que si papi cambia, si papi encuentra el camino, los hijos lo seguirán en ese camino. Esa es la gran lección que tenemos y lo vemos en un verso solamente. ¿Ok? So, aquí lo tienen, capítulo 15, verso 21. ¿Ok? Ahora, yo sé que me adelanté un poquito, pero es que estamos apretados de tiempo. Quiero, y esto no, si no lo juro todo hoy, vamos a, entonces cuando la semana que viene seguimos con la Biblia. Para que ustedes sepan cómo manejar este libro. Y quiero, primero que nada, darle a ustedes, para que ustedes vean, para que ustedes vean la diferencia. Aquí yo lo divido a la mitad, ¿no? Pero de mitad esto no tiene nada. Este es el Antiguo Testamento.
¿Ok? Este es el Nuevo Testamento. Antiguo, nuevo. ¿Ok? Ahora, vamos a decir y vamos ahora al Antiguo Testamento. ¿Ok? Al Antiguo Testamento. El primer libro de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Mateo. No, ese es el Nuevo Testamento. Ese es el Nuevo Testamento. El primer libro de la Biblia por completo. No estamos hablando ahora del Nuevo Testamento o estamos hablando del primer. Si yo voy a abrir el libro, Antiguo Testamento. Ya. El primer libro para ayudarlos. Génesis. ¿Ok? O en español, mejor dicho, se escribe con una I. ¿Ok? Génesis, el primer libro. El último libro es Apocalipsis. ¿Ok? So ya ustedes saben que la Biblia está como si fuera un apoyo de libros. Génesis al principio y Apocalipsis al final. El Nuevo Testamento está dividido cuando empieza con Mateo. El primer libro es Mateo. Si les digo el último libro del Antiguo Testamento, vamos a poner una flecha aquí, es Macabeos. Okay, Macabeos 2. Segundo libro de Macabeos. Hay 2 libros de Macabeos. Ok, ahora, enseguida que ustedes acaben Macabeos 2, comienza Mateo. Ahí está, así está puesto en la Biblia. Ok, ahora, ¿cómo fue el hombre creado? ¿Alguien sabe cómo fue la creación del hombre? No. ¿No? Ok. Ustedes han oído de que llegó un día en que Dios cogió fango y creó a un hombre. ¿No? ¿Nunca han oído eso? Ok. Bueno, pues entonces vamos a... ¿Todo el mundo tiene su Biblia? ¿Todo el mundo tiene su Biblia? Ok. Y lo que no tiene la Biblia, pues con el teléfono y Google, buscan una versión de la Biblia católica. Vamos a primer libro, Génesis. Ok. Y vamos a ahora, cuando vayan a buscar en la Biblia, cuando se cite algo, y ustedes si van a misa y abren los misales, ustedes van a ver que las lecturas tienen unos números al lado. ¿Ok? Para que ustedes entiendan, primero se escribe el libro, ¿no? En este caso vamos al libro de Génesis. Entonces van a tener, después de esto, van a tener un número. ¿Ok? En este caso va a ser el número 1. Entonces van a tener 2 puntos. ¿Ok? Esos 2 puntos identifican de que este primer número es el capítulo. ¿Ok? Este es el capítulo. Los 2 puntos dividen el capítulo del verso. ¿Ok? Entonces vamos a leer el capítulo 1, verso 26. ¿Ok? Miren a ver si lo encuentran. Ahora sí es importante que ustedes hablen conmigo para que nadie se pierda, nadie se quede atrás. ¿Ok? Pueden salir de time out, todo el mundo puede hablar o hacerme así como ustedes quieran. Lo que no quiero ¿Dónde se ve el capítulo? Disculpa. Ok, el capítulo, vas a ver un número grande. Déjame enseñarte la Biblia mía. Déjame ver. El número 1. Si vas a esta página, pues entonces vas a ver el número 2, ¿no verdad? El capítulo 1, el número 1 significa el capítulo. Ya. ¿Correcto? Ok. Sí. Y después busco ¿cuál? El 1.26. El número 26, vas a buscar el verso y busca el número 26. Ya. Entonces depende en la traducción tuya. Ya lo tengo. Aquí está. Entonces dijo, ¿está bien?
¿Todo el mundo? No, dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, Ahí está, que perfecto. tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Perfecto. ¿Ok? Ahora, eso es el 26, ¿correcto? Correcto. Alright. Ahora, si nosotros dijéramos, bueno, vamos a seguir del 26 al 28, ¿ok? Sí, ¿Ok? Pues entonces, para hacer eso, acuérdense, cuando solamente tienen un número aquí, el verso solamente lees del principio de este verso hasta el punto de este verso. No ya. se lee el 27. ¿Ok? Ahora, si yo voy a decir, bueno, vamos a hacer la lectura, o vamos a citar, o vamos a meditar con el Génesis, capítulo 1, del 26, verso 26 al 27. ¿Ok? Yo lo escribiría de esa manera. Entonces, la persona que lo va a leer o lo va a estudiar sabe que va a estar en el capítulo 1, va a leer al principio del 26, va a encontrar va a llegar al término del 26 y va a seguir el 27, pero no va a leer el 28. Correcto. Correcto. Ahora, si yo cojo y pongo y esto ahora en adelante, oye, Manny, ¿tú estás ladrando? No, ok. Ese no es uno de mis perros. No sé. Vale. Participando. Si yo voy a decir, vamos a leer hasta el 28, pues entonces el 26 yo pusiera 28 aquí. ¿Ok? So de ahora en adelante, siempre tengan la Biblia cerca, porque lo que vamos a hacer es durante de ahora en adelante todas las enseñanzas que vamos a utilizar, vamos a citar dónde podemos encontrar eso en la Biblia. Y entonces yo voy a poder decirle, bueno, vayan a Mateo capítulo 4, verso 26. Ya ustedes saben que capítulo 4, así, ¿no? Ustedes lo escriben y Sí. lo pueden. Pues lo importante es para que ustedes sepan de qué tono Manejar. que no están inventando, sino para que ustedes también se sientan cómodos en saber dónde se pueden encontrar estas citas. Ahora, vamos otra vez y quiero quedarme aquí nada más. Esto que lo leyó de lo más bien nuestro hermano Eduardo. Entonces, gracias, Eduardo. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Okay? Él tendrá poder sobre los peces. Ahora, fíjense en el detalle de nuevo. Cuando vayamos a leer la Biblia, y por eso la Biblia no se puede leer como una novela, aunque es una historia de amor, no es una novela. Y por lo tanto tenemos que poner atención a los detalles. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen. Por lo tanto, ya está dando a entender de que aquí hay varios personajes, ¿no? Y nosotros reconocemos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, porque se está hablando en plural, ¿no? Se está dando a entender, hagamos, no voy a hacer, sino hagamos. Ya dando a entender lo importante de la Trinidad. Entonces, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Okay? Esa es la creación del hombre. Dios creó al hombre. Es una versión. La Biblia nos da dos diferentes versiones de la creación del hombre. Vamos ahora a Génesis. Y Eduardo, tú también lo lees, que ya te tienes buena voz para locutor. Okay. All right. 2. Capítulo 2, verso 7.
verso 7. Ok. Entonces Yahvé Dios formó al hombre como polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó... Me pasé, ¿verdad? Me pasé, disculpa. Sí, tuvo aliento y vida hasta ahí. ¿Verdad? Tienes razón, disculpa. No, no, sí. Tranquilo. Aquí es lo importante, y vuélvelo a leer otra vez. Ok. Una vez por, Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Tony, dime. tienes que contratar a Eduardo para el domingo para que lean la. No, ya lo tenemos. Dale un part-time ahí. Part-time ahí. Ahora, lo importante que hay aquí para poder discutir es que muchas personas te van a decir, bueno, Dios cogió y hizo al hombre, ¿no? Lo hizo y le cogió, le echó aire en la nariz, le dio vida, le dio alma y el hombre se creó. En la otra versión, Dios con deseo creó al hombre. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera manera en que el hombre fue creado? ¿Fue creado con la mano de Dios o fue creado con el deseo de Dios? Y la realidad es que una de las dos está equivocada. El Dios de nosotros es tan grande que puede crear con deseo y tiene tanta ternura en él mismo de que él nos puede formar y llegar a ser quienes somos. ¿Ok? Eso es lo importante. No es tanto en que cómo y cómo lo hizo, sino cómo lo soñó y lo llevó a cabo. ¿Ok? Un Dios que pudo llevar a cabo a Tony, a Manny, a Eduardo, a todos ustedes, ¿no? Nos soñó y nos mandó a este mundo a cumplir, sabiendo de que a nosotros nos iban a invitar a unas clases, de que nosotros íbamos a tal vez esperar. Él esperaba que nosotros dijéramos que sí, pero que íbamos a ser invitados. Y aquí nos encontramos en el 2021. ¿Quién iba a decir esto? ¿No? Y todo es en ese Dios que puede crear con el deseo. El deseo de Dios es que nosotros podamos estar con Él para toda la eternidad. Por lo tanto, es parte de poder estar con Él toda la eternidad, es poder empezar ya a vivir con Él aquí en este mundo para que cuando lleguemos a ese reino, ya lo hemos hecho en este mundo. Es continuar lo que ya comenzó. ¿Ok? Ahora, quiero solamente tocar 2 puntos más, Manny, y vamos, we'll go to you, Manny, perdóname. Quiero vayan a John o Juan. ¿Quién es Juan? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Nuevo Testamento. Juan 21, verso 25. Ya va. Juan, ok. ¿Cuál de Juan? Disculpa. 21. Ok. Juan 21. Verso 25. Juan 21, aquí está. Le preguntaron quién eres entonces.
Elías contestó, no lo soy. No, ese es otro, ¿no? Estás leyendo en las cartas de Juan. Okay. Acuérdate que Juan es el último evangelio. Al terminar Juan, comienza los Hechos de los Apóstoles. Si vas, Juan tiene 25 capítulos, 21 capítulos. Y es el último verso en el evangelio de Juan. El verso 25. Vamos a ver. Me perdí, ahora sí que no sé. Ok, perfecto. Que dice Jesús también otras muchas cosas, si se escribirán una por una, creo que no habrían lugar en el mundo para tantos libros. Okay. Ahora, ese mismo es el verso que quería leer. Eduardo, ¿ya lo encontraste o no? No, no sé, llegué aquí donde dice Juan, pero de ahí no sé. Ahora vete a Juan, capítulo 21. Va a ser, es en la última página del Evangelio de Juan. La última página. Y caballero, el que no lo haya encontrado, por favor, no tenga pena. Así vamos a aprender todos. Ok. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del... No. Espérate. Llegaste al capítulo 21. ¿Ok? Sí. Ese es el verso número 1. Pero nosotros estamos leyendo el verso 25. ¿Ok? So ahora vete a donde está, en el capítulo 21. ¿Ok? Vamos a hasta el 25. Ah, ok. Bueno, aquí lo tengo hasta el 24. No. Oye, entonces el tuyo está defectuoso. Yo la verdad que disculpen, pero no logro. ¿Dónde la compraste en el pulguero todo? Sí. Un defecto de printing. Bueno, tiene que tener 25 por algún sitio. Si estás en San Juan 21, verso Estoy 20. en Juan 20, mira. Juan 21. Juan 21. El último Es el último verso en el Evangelio de Juan. versículo. ¿Verdad? ¿Lo encontraste, Eduardo? Estas son las clases que oye, es mucho más fácil cuando uno está todo el mundo presente, porque todo el mundo mete la mano y todo el mundo se ayuda uno al otro. ¿Encontraste, Eduardo? Tony, que lea el 24 y va a estar, que llegue el 25. Él se va a topar con el 25. El último capítulo de Juan. Y ahora está en mute. Vamos con Eduardo. Eduardo, sal de silencio. Pon el mic. Ok, ya. Listo. ¿Ya encontraste? Bueno, el que como dice mi compañero, dice el 24, que es donde está, que es el último de Juan 21. Dice, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que ha escrito aquí. Nosotros sabemos que dice la verdad. Y aquí está el 25, ya lo vi. Lo descubriste. Ya lo descubrí. Después del 24. Mira que yo no veo bien, no veo muy bien. Jesús hizo también otras cosas, muchas cosas, sí se escriben por una. Creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Esto es importante. Okay. Acuérdense, el día de mañana, cuando ustedes estén compartiendo su fe, muchas veces lo que van a tener que hacer cuando comparten su fe es defender la fe. ¿Ok? Defender
defender las enseñanzas de la iglesia. La iglesia católica tiene dos columnas, ¿ok? Dos columnas. Y en estas dos columnas se sostiene toda nuestra fe. Y ella es la Sagrada Escritura, Sagrada Escritura, que es la Biblia, y la Sagrada Tradición, con una T grande. ¿Okay? Tradición con una T pequeña es repitiendo lo que está haciendo, lo que hace una cultura, la repite la otra. Tradición con una T alta es la enseñanza. ¿Ok? Y es importante de que, porque nosotros tenemos otros hermanos que se han alejado de la iglesia católica, de que ellos te van a decir, enséñame dónde está eso en la Biblia. Yo lo creo si lo veo en la Biblia. Entonces ustedes lo que pueden hacerlo es llevarlo al verso, al versículo y el capítulo que ahora Eduardo lo sabe dónde está. Lo llevan a ese verso y le dicen, bueno, mira, la Biblia nos dice de que no todo lo que hizo Jesús, no todo lo que él enseñó está escrito en este libro. Por lo tanto, la responsabilidad le quedó a la iglesia a enseñar lo que no se escribió. ¿Ok? Es las enseñanzas de la iglesia que Dios le dio a los apóstoles, que los apóstoles se lo dieron a los sacerdotes, a los obispos, para que esta tradición, lo que no está escrito aquí, cómo interpretar lo que está escrito aquí, es la responsabilidad de la tradición de la iglesia. Es parte de la columna que sostiene nuestra fe. Sagrada Tradición es la segunda, y la primera, Sagrada Escritura. escrito. Es la Biblia. Manny, yo creo que te maté. Man. I'm sorry, brother. It's okay. Next week. Okay. You okay with that? Yeah, of course I'm okay. You are the boss. No, dude, I just want to make sure that, but I don't want to shortchange it, porque se ve el interés de la gente. Man. Mira, otra diferencia, y es importante que ustedes lo vean. La Iglesia Católica tiene 73 libros. La Iglesia Protestante, una Biblia protestante, 6 libros. ¿Okay? Cuando el movimiento protestante comienza, ellos siguen el ejemplo, como estaba diciendo más la semana pasada, de seguir el ejemplo de la iglesia judía en Jerusalén, que no aceptaba 7 libros que nosotros incluimos en la Biblia desde el comienzo. Ellos no habían en esto en hebreo, no, que habían sido en griego. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes pasen también ahora a Apocalipsis, uno más. Una práctica más. Apocalipsis 22. Ya va, pero son 3 libros. El protestante, ¿cuál es el segundo libro? No. Y eso lo vamos a hablar después, más tarde, Eduardo. Lo que quiero que para ahora sepan de que la Biblia católica incluye 73 libros en total. Claro, ¿Okay? 46 y 27. Correcto. Esa es la biblioteca de nosotros, de la historia de Dios. Y la protestante solamente tiene 6.
nosotros no le añadimos, ellos le quitaron. ¿Ok? Quitaron 7 libros que ellos siguieron el ejemplo de Amani la semana pasada de el pueblo, los judíos en Jerusalén. Nosotros seguimos el libro del Antiguo Testamento de los judíos en Alejandría. ¿Ok? So ahí viene la diferencia. Después más tarde, si después que Manny la semana que viene, pues trataré de explicar la diferencia en el libro, por qué no fue aceptada y por qué hay este vacío y esta discordia entre los dos. ¿Ok? Ahora vamos a Apocalipsis 22. Versos 18 al 19. Me avisen cuando llegue. Acuérdense, Apocalipsis es el último libro. Capítulo 22, 18 al 19. Okay. El que quiera leerlo, ya lo encontró, pues con mucho gusto. Si no se lo tiramos otra vez a Eduardo. Yo ya lo tengo. Vaya. Ok. Dice, yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descrito en este libro. Ok, estás acabando. Parate. Te felicito. Te vamos a mandar un pavo. Te vamos a mandar un pavo jueves. Ok, lo espero. Bueno, pero fíjense lo interesante que Juan le hace conciencia a todo el mundo. No se pongan ustedes a añadirle a nada de lo que yo he escrito. Este libro está sellado porque es la palabra de Dios. Ni le pongan ni le quiten. Esto es la palabra de Dios. ¿Ok? So, por lo tanto, cuando estamos leyendo la Biblia, es la palabra de Dios. Es un libro, una colección de libros, y yo creo que la semana que viene, cuando Manny nos vaya a hacer la explicación de cómo meditar en las lecturas, para que cada uno de nosotros empiece a sacudir este libro que es la historia del gran amor de Dios por el hombre. Ahora, nos vamos a despedir con esta. Esta es el verso tal vez más común de todos. Busquen ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan 3:16. Capítulo 3, verso 16. Ya lo encontré. Eres un bárbaro. Ojo, aquí estoy ya manejando la cosa. Ya te vamos a dar el diploma, ya no vas a tener que venir más ya. Vamos. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow. Ese es el propósito. Ese es el deseo de Dios. Esa es la razón por la que tú y yo, Manny y todos nosotros estamos aquí presentes hoy. Porque hemos llegado a conocer este verso. Y fíjate, si lees el 17, el que le sigue, léelo, Eduardo, por favor. Dios no envió
al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve del mundo gracias a él. Wow. Profundo, Profundo de verdad. profundo, ¿no? El saber de que hubo un Dios que vino al mundo a morir por una persona que lo desconocía todavía, pero que lo iba a conocer algún día. Profundo, profundo. Así que con esa yo creo que nos vamos a despedir, Manny. Te agradezco de nuevo. I'm sorry que te dio, pero es importante de que pongamos nosotros sentirnos cómodos con la Biblia, para que cuando ustedes vean estas lecturas en papel, ustedes ya saben de que el primer número es el capítulo, el segundo es el verso, y leen, y cuando se sigue de un verso al otro, pues hay una línea entre los dos. Ahora, hoy se me olvidó, bien rapidito, si algún día ustedes ven, vamos a decir esto, Lucas, vamos a decir Lucas, ¿ok? Pero puede ser cualquiera. Si ustedes ven el número 10, el capítulo, vamos a decir 19 en este caso, y esto lo van a ver muy común si van a ver los misales en los evangelios que se leen todos los domingos. Normalmente no siguen de un versículo al otro, sino que brincan. Por lo tanto, ustedes pueden ser que tengan capítulo 9, vamos a ver el verso 15, y entonces van a ver una coma, y entonces van a ver el 22 al 23, vamos a decir. Lo que van a hacer es, van a leer el versículo 15, cuando terminen el 15, brincan al 22 y leen hasta el 23. Ok. ¿Okay? Eso lo van a ver, y es muy común. Si ustedes llegan a tiempo a misa los domingos y pueden sentarse y ver en el misal las lecturas, ya ustedes cuando vean esto saben que estamos brincando en el mismo capítulo. ¿Ok? Oye, hoy me he divertido con ustedes. Gracias por compartir, hermano.